Iglesia, lluvias de bendición, Suatá, ayudando juntos a construir el reino de Dios. ¿Quiénes realmente entonces son los hijos de Dios? ¿Por qué nosotros nos denominamos cristianos? Y me impacta, porque hoy veremos la importancia de tener a Jesús en nuestra vida y cómo ser unos hijos auténticos y genuinos, unos hijos de Dios. ¿Quién quiere ser un hijo auténtico y genuino? Amén. Ser conocido por nuestro Padre. Y vamos a leer 1 de Juan, y vamos a leer del 2 al 6, pero nos vamos a quedar solamente en el 1 y vamos a ir desmenuzando cada uno de los versículos. 1 de Juan 2, en su versículo 1, aquí el título dice: Cristo nuestro ¿qué? Nuestro abogado. Y Juan empieza a escribir esta carta diciendo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no ¿qué? Pequéis. Y ahí uno puede decir: ya empezamos mal. O sea, no. ¿Cómo así que nos escribe hijitos como para suavizarlo? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y ahí ya, corchados. Pero acá hay una salvedad y dice: pero si alguno hubiere pecado, tranquilos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que yo los invito, hermanos, a que podamos orar por esta palabra. Ustedes dispongan su corazón, no se dejen distraer por nada. Es la palabra la que hoy va a hablar a nuestras vidas. Señor, yo te pido, Señor, que tú hables a mi vida y hables a cada persona que está en este lugar, Señor. Queremos ser unos hijos genuinos. No venimos acá por religión, por tradición, por costumbre. Venimos a este lugar porque sabemos que tú tienes una palabra para nosotros. Enséñanos en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este es el capítulo 2, pero Juan inicia el capítulo 1 diciendo que Jesús es la luz del mundo y que nosotros también debemos ser esa luz. Pero sigue diciendo en el 2, dice: hijitos míos. Y ese hijitos en el griego significa niños, pequeños, ¿sí? Nos trata como sus hijos, como alguien que necesita una guianza. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero yo me puse a averiguar qué era el pecado. Y el pecado en griego se llama hamartía. Hay una materia del seminario bíblico que se llama amortología, que es el estudio de la ciencia que estudia el pecado. Pero ¿qué es el pecado? Según la palabra, según la etimología, según las raíces. ¿Saben qué es el pecado? Es errar en el blanco. Es decir, tú y yo fuimos creados con un propósito. Pero ¿qué hace cuando nosotros pecamos? Nos hace errar en el blanco, desviarnos del blanco. Y el propósito para nuestras vidas, ¿cuál creen que es el propósito para nuestras vidas? Entre más leemos la palabra, más nos convencemos que el propósito de nuestras vidas, antes que casa, carro y peca, ¿sabe qué dice la palabra? Que el propósito de nuestras vidas es la santificación de nuestras almas. Si nosotros somos hijos de Dios, no debemos errar en el blanco, no debemos pecar. Pero ¿cómo hacemos si esta carne es propensa al pecado, no? Si hay una lucha en nuestro interior, que a esta carne le encanta el pecado y que hemos pecado, sí, porque Juan ahí uno dice que el que dice que no ha pecado es un mentiroso, ¿sí? Entonces hemos pecado, pero qué hermoso que el Señor hoy nos recuerda que tenemos un abogado que nos va a defender frente a ese Dios justo. ¿Quiénes se alegran por tener un abogado? Yo soy abogada. ¿Y uno para qué contrata un abogado? Lastimosamente cuando está en conflicto, cuando uno tiene una situación bien difícil que se le sale de las manos, cuando tiene un problema gigante que usted ya no puede controlar, ¿usted a quién acude?
Dios primeramente, ¿no? Pero después a un abogado que le ayude legalmente. Pero lastimosamente en la justicia terrenal hay malos abogados y hay una justicia que hoy está inclinada al pecado, que no está aliada a la palabra de Dios. Pero ahora yo les digo que hay un problema más grande, y es que tú y yo tenemos un conflicto, y ese conflicto es con el pecado. ¿Sí? Porque aunque nosotros recibimos a Cristo como Señor y suficiente Salvador, ¿será que aún pecamos? ¿Será que los hijitos, los hijos de Dios, aún seguimos fallando? Claro que sí, pero ya nos duele. Ya procedemos a un arrepentimiento genuino. ¿A usted no le pasa? Que cuando de pronto usted agarra, usted no puede ni siquiera dormir, le toca arrodillarse y pedir perdón, socorro a ese abogado, ¿cierto? Ahora, tenemos un conflicto que es con el pecado. Y si Juan nos pone como tipo a Jesús como abogado, nos tenemos que poner en ese papel. Entonces, imaginémonos una audiencia con un juez justo y correcto, que no se va a dejar sobornar ni corromper. Y tenemos una desventaja, y es que ese juez justo y correcto lo sabe todo. O sea, no le podemos ocultar absolutamente nada. Nos mete una hizo. Y tras de eso hay un fiscal, hay un acusador que dice la palabra, ¿sabe quién es? Satanás. Y dice que tiene un acta. Imagínense cómo debe ser el rollito de nuestros pecados. ¡Pum! Y en la audiencia sale ese fiscal, sale Satanás con todo el material probatorio que yo creo que da. Imagínate cuántos pecados, la hora que mentimos, la hora que guardamos rencor, resentimiento, que robamos, todo eso lo tiene anotado. Y frente a un Dios justo, seríamos inocentes o culpables. Frente a ese Dios justo, frente a ese material probatorio, inocentes o culpables, culpables. Y la paga del pecado es la muerte, es una separación eterna entre el ser humano y Dios. Pero cuando ese juez va a dar el fallo condenatorio para ti y para mí, alguien se parece en esa audiencia. Dicen, espera, antes de que lo condenen, yo pago por él. El castigo que nosotros merecíamos, ese castigo lo llevó Jesús. Ese castigo, la fianza, la pagó Jesús, y no lo pagó con algo pequeño. Y lo mirábamos en la anterior prédica, lo pagó a precio de sangre, abofeteado, humillado hasta lo más sumo, ¿cierto? Clavado en una cruz. Dice la palabra que derramó en totalidad su sangre, no le quedó ni siquiera una gota de sangre. ¿Y saben por qué? Por amor a ti y a mí. Y cuando yo pienso en eso que hizo tan grande el Señor Jesús, yo digo, wow, y ahora yo cómo le voy a retribuir. Y es lo que nos va a decir en el versículo 12. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dice la palabra en Juan 1:12 que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, tú y yo, nos dio la potestad de ser hijos de Dios. Y ahora la pregunta es, ¿y ahora cómo nos comportamos como hijos? ¿Qué vamos a hacer como esos hijos de Dios en esta vida? Y dice el versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Por qué? Versículo 3. Y en esto sabemos que le conocemos, y en esto sabemos quiénes son sus hijos verdaderos. ¿Quién conoce Dios? No basta solamente con decir, sí, yo conozco a Dios, sí, yo soy un hijo
piensan que son hijos de Dios? Cuando la palabra dice, no, todos los que tienen un pacto, esos son mis hijos. Pero para ser conocidos primero tenemos que conocer su palabra, tenemos que conocer a nuestro Padre. Y aquí el Señor me llevaba y me decía, ¿cuánto tiempo tú le dedicas a conocerme a través de las Escrituras? Y un pastor de seminario bíblico en un retiro decía, si usted no ha leído la Biblia de tapa a tapa, usted no tiene autoridad para poder venir a compartir la palabra porque usted no la conoce. Y es un reto. Y el Señor me decía, ¿cuánto le dedicas a conocer a tu Padre? ¿Y cuánto le dedicas a las redes sociales? ¿Cuánto le dedicas a hablar con otras personas? ¿Cuánto tiempo le dedicas a otras cosas? Y a conocer a nuestro Padre, ¿cuánto tiempo le dedicamos? Y es importante porque ¿cómo vamos a amar a aquel que no conocemos? ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de la palabra. Amén. Y lo segundo, cuando ya conocemos la palabra, y esto es lo más difícil para un cristiano, para un hijo de Dios, porque podemos conocer bastante palabra. Sin embargo, dicen, no solamente seamos oidores de la palabra, porque de nada sirve saber la palabra si no la aplicamos a nuestra vida. Para ser hijos de Dios necesitamos conocer la palabra, pero lo más difícil es ponerla por obra, practicar la palabra de Dios. En esto el Señor nos conocerá. Y una oración que yo hago muy frecuente y que a mí, no sé, me gusta esto, es decir, Señor, gracias porque tú me conoces. Él sabe mi nombre, Él sabe quién soy y porque yo te conozco a ti. No quiero ser reconocida por el mundo, quiero ser reconocida por mi Padre. Pero lo conocemos a profundidad cuando abrimos la palabra, cuando la leemos y cuando la ponemos por obra. ¿Qué dice el cuarto? Dice, el que dice, yo le conozco, ¿y qué pasa? Y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Entonces acá podemos ver la necesidad de guardar su palabra en la totalidad. En la totalidad. Y Dios hoy me permitió hablar con una persona que está pasando por un momento difícil y bien, pero me decía, sí, yo quiero conocer de Dios, pero yo no quiero dejar el baile, yo quiero bailar con una otra persona, pero yo quiero bailar, tomar una cerveza. Le digo, Señor, es que si tú le entregas tu vida a Dios, tú mueres en tu vida, y no podemos hacer un Dios a nuestra imagen y semejanza, iglesia. Y eso cuesta muchísimo. Pero Dios nos creó con un propósito. Y si nosotros decidimos un día recibir a Cristo en nuestro corazón, es porque ya no queremos que se haga nuestra voluntad. Es porque ya no vivo yo más, Cristo vive en mí y yo vivo para Él. Y aquí quiero traer a colación los discípulos, porque entre más iglesia uno lee la palabra, más se da cuenta cuál es la esencia, cuál es el corazón del Evangelio. Y cuando los discípulos tuvieron un encuentro personal con Cristo Jesús, esa gente dejó todo, esa gente dejó su trabajo, esa gente se dedicó a la obra, esa gente murió mártir por seguir a Cristo Jesús, por llevar su palabra, que a nosotros nos cuesta, lo tenemos más fácil, pero esa gente desgastó su vida para obedecer y llevar la palabra de Cristo. Y no hay una excepción, porque nosotros también, amada iglesia, estamos llamados a obedecer la palabra, a conocerlo y a darlo a conocer. Entonces tenemos que guardar la palabra, tenemos que aplicar la palabra en nuestras vidas, porque o si no somos mentirosos, o si no pretenderíamos engañar al Señor. Pero no, yo quiero aplicar la palabra. ¿Usted quiere aplicar la palabra en su vida? Con nuestros errores, con nuestras faltas, con nuestro despiste, con nuestras debilidades. Pero aún así decirle, Señor, ¿sabes qué? Ven aquí, cumple tu propósito en mí. Cumple tu propósito en mí.
Entonces es importante guardar los mandamientos, guardar la palabra. Así es. Entonces vamos a leer el 5, que dice, leámoslo juntos. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Aquel que guarda su palabra. ¿Y por qué guardamos su palabra? Porque Él nos rescató. ¿Usted se acuerda de su vida antes de conocer a Dios? ¿Usted se acuerda de la vida que llevaba tan desordenada antes de conocer a Dios? Y en esto Dios demostró su amor para usted y para mí. En esto, en que aún nosotros siendo pecadores, Él murió por nosotros y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, de creación a ser hijos de Dios. Nos dio una vida totalmente diferente. ¿Y usted no está agradecido por lo que ha hecho Dios en su vida? Porque a mí aún me quebranta, o sea, saber la misericordia de Dios, de dónde Él nos sacó. O sea, es algo que no sé si a usted le pasa, pero por ejemplo cuando estábamos cantando y adorando al Señor, yo no me quería callar. Yo, Señor, tú eres santo, tú eres digno de ser alabado, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Por agradecimiento, iglesia, porque fue su gracia y su misericordia que nos alcanzó, que nos libertó y que el amor de Dios se ha perfeccionado en cada uno de nosotros. Y ahora la palabra dice en 1 Corintios que si nosotros comemos, bebemos o hacemos otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Como hijos, iglesia, debemos orar que se haga la voluntad del Padre en nuestras vidas, que Él sea glorificado en nuestro día a día, en lo que comamos, en todo lo que hagamos, hacerlo para la gloria de Dios. Eso hace un verdadero hijo de Dios. No que se haga nuestra voluntad, sino que la voluntad y el propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida se cumpla. Amén. Y por último, ¿qué dice el 6? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Como quién? Y aquí sí que nos pone una vara extremadamente alta, ¿no creen? Debe andar como Él anduvo. Primera Pedro dice que siguiendo las pisadas de Jesús. Y como Él es nuestro abogado, como Él es quien nos defiende, como nosotros firmamos un contrato y tenemos un pacto con Jesús, debemos andar como Él anduvo. Y para saber cómo Él anduvo, pues necesitamos conocerlo a través de las Escrituras. Pero basta echarle un vistazo a cómo era Jesús, porque Él no vivió su vida, sino Él vivió para glorificar a su Padre. Él vino y cumplió el propósito, que fue vivir para glorificar al Padre. Nosotros como hijos también debemos vivir para glorificar a nuestro Padre. ¿Cómo era Jesús? Amaba a sus enemigos, oraba por quienes lo maldecían, andaba en la verdad y era la verdad, es decir, que no había mentira en Él. También sanó a los quebrantados, también libertó a los endemoniados, ¿cierto? También hizo milagros y proezas, dio a conocer a su Padre, entregó la vida por sus amigos y por sus enemigos, dio de comer al hambriento. Y si seguiríamos, no nos alcanzaría toda la vida para describir cómo anduvo Cristo Jesús. Y ahora el Señor en esta noche nos quiere decir: si usted realmente es un hijo genuino de Dios, conozca la palabra, póngase un reto, trate de leer la palabra y verá cómo su mente es renovada todos los días, cómo su conexión y su relación con Dios aumenta.
pero también que el Señor nos ayude a ser esos hijos verdaderos y andar como Él andó. Y no pecar, no errar en el blanco, no desviarnos de su camino. Y ¿sabe qué? Desgastar su vida por Él. Y si es necesario, hoy aquí los últimos tiempos, poder entregar nuestra vida por aquel que nos rescató y que nos salvó. ¿Quiénes se comprometen en esta noche a ser unos hijos genuinos, no solamente de palabra, sino también de hecho, y aplicar a nuestra vida y guardar sus mandamientos? Amén. Acabas de escuchar una palabra de la iglesia Lluvias de Bendición de Soatá. Esperamos haya bendecido tu vida y te impulse a seguir conectándote con la palabra de Dios. Bendiciones.